traje para que recuerden que esa fruta nos recuerda que debemos saborear la palabra de Dios. No pasarla entera, sino saborearla, que es exquisita, que es deliciosa. ¿Cómo? No es, pues espero que no, y si se hacía, bueno, no hagan caras, por favor. Bueno, mis queridas damas, vamos a orar y vamos a entrar entonces en este tiempo de enseñanza. Padre Celestial, damos infinitamente gracias por el tiempo tan hermoso que tú nos das, por tu bondad, por tu cuidado, porque tú eres un Dios bueno, eres un Dios grande y maravilloso, Señor. En ti nuestra alma se complace, descansa en ti, Señor. A pesar de que todas estas cosas tan difíciles están pasando, pero el Señor dice que no nos debemos afanar por todo lo que está pasando, porque Él tiene el control, Señor. Gracias porque tú eres un Dios maravilloso, porque a pesar de tanto dolor que hemos visto en esta semana con nuestros hermanos colombianos, Señor, tú los sustentas, tú los cuidas, cómo has movido corazones, cómo has movido gente, Señor, para rodearlos. Pero lo más importante, más que lo material, que ellos hayan entendido que tienen que tener un encuentro contigo, porque nuestra vida es fluctuante, nuestra vida en este mundo es lábil. Hoy estamos, mañana no sabemos. Por eso tenemos que estar a cuentas contigo, Señor, haber confesado nuestros pecados, recibirte como ese Salvador personal y saber que nuestra vida no es en este mundo, sino una vida eterna, la cual tú estás preparando para nosotros. Guarda este tiempo de enseñanza, que sea el Espíritu Santo el que redarguya, el que dirija, el que enseñe, Señor, y que nos ayuda a redarguir y confrontar nuestro corazón, Padre mío. Que sea el Espíritu Santo, Señor, el que nos enseñe, el que ponga tus palabras en mi boca, Señor, y que prepare los corazones para escuchar tu alimento espiritual. Gracias doy, bendice a cada una de las damas presentes, sus necesidades, su desánimo, Señor, si algunas están desanimadas, que tú le alientes tu corazón, que sea el Espíritu Santo el que le aliente su corazón y que entiendan que nuestros ojos solamente tienen que ser fijos en ti, solamente en ti y únicamente en ti. Gracias, Señor, y dejamos ese tiempo en tus manos, pidiéndolo en tu nombre, en Cristo Jesús, y con el poder del Espíritu Santo hemos orado. Amén. Muchas gracias. Bueno, vamos a arrancar, y para ser hábil esta clase quise hacer varias presentaciones, una presentación, y vamos a comenzar acá con esta diapositiva, en la cual me muestra, y vamos a cerrar el tema de la clase pasada. Si alguien no tiene hojita por alguna razón, aquí tengo hojitas. Gracias. Entonces, gracias, Miguelcita. No sé por qué me sobraron tantas que sacamos. Entonces tenemos hojita de las que no vinieron la clase pasada. Y estábamos hablando, acá como lo dice el Espíritu Santo, su personalidad y su divinidad, ¿sí? Vemos acá el propósito. El Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo, y la Biblia enseña que el Espíritu Santo es una persona divina de la Trinidad, ¿sí? Entonces aquí veíamos realmente su obra y acción en el creyente, sensibilidad, naturaleza divina, y vimos como la evidencia de la personalidad, que Él convence, que Él enseña, que Él habla, que Él intercede, que Él guía, que Él llama al servicio, regenera, sella y bautiza. Cuán importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas para ser realmente dirigidos realmente por Él. Él nos enseña a orar cuando a veces no sabemos cómo expresar nuestras oraciones, y a veces, ¿será que lo estoy diciendo bien, mal? Pero ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también vimos que puede ser afectado. ¿Cómo? Lo podemos entristecer, ¿sí? ¿Y cómo se contrista al Espíritu Santo? Cuando hay pecados que yo no he confesado, resistido, apagado, ¿sí? ¿Cómo le resisto? Tanto el incrédulo en no entender su salvación, pero también el creyente cuando no se hace su voluntad. Entonces hay esas dos partes. Apagado, ¿sí? Cuando apagamos al Espíritu Santo, como lo explicaba el pastor en la clase pasada,
realmente lo desenchufamos, porque ahí no hay una relación, porque lo entristecemos, porque cuando realmente no tengo una relación con el Espíritu Santo, Él se apaga. Blasfemado, y creo que ahí fue donde quedamos, ¿verdad? Ok, gracias, blasfemado. Vamos a Mateo 12, 31 al 32, que nos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero a aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Aquí estamos hablando cuando el Señor sacó un demonio de un hombre y les decían que esto había sido por el espíritu diabólico, no el Espíritu Santo. Entonces vemos acá cómo los fariseos le dicen eso a Jesús y que está usando realmente el poder del diablo, que es una blasfemia contra Jesús. Y él decía, bueno, contra mí pueden blasfemar porque yo soy 100% hombre, 100% Dios, y como soy hombre, pues ellos pueden ver que yo me puedo equivocar, aunque Jesús fue hombre sin pecado, pero así ellos lo veían. Entonces, el pecado realmente, ¿qué hace? Cuando yo no reconozco a Cristo como mi Salvador, es un pecado condenable. Entonces, aquí es rechazar realmente a Dios, es esa incredulidad, que es una incredulidad consciente de Dios. Eso es lo que realmente el mismo ser humano se condena así, porque el Señor dice que vengan a mí todos los que quieran venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y el que quiera realmente, el Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea. Exactamente. Así que el que se condena es porque no quiere creer realmente en Cristo como su Salvador personal. Muy bien, sigamos. Mentido el Espíritu Santo. Vamos a ver Hechos 5:3, por favor. Y aquí tenemos una historia de Ananías y Zafira, quien ocultaron realmente, ¿acuerdan esa historia? Parte del dinero de su venta, de su terreno, que era para repartirla entre la necesidad de los hermanos. Pero ellos, ¿qué dijeron? Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás qué? ¿Tu corazón? ¿Para qué? ¿Mintieses a quién? Al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. No fue solamente un engaño a los hombres, sino directamente un engaño a quién? Al Espíritu Santo, que mora en nosotros. Muy bien. Ofendido, vamos a ver entonces en Hebreos 10:29. ¿Cuándo mayor castigo pensáis? Gracias. Sí, sigue Ramoncita. Al Espíritu de gracia, Muy bien. Aquí vemos cómo ese rechazo realmente de la autoridad de Cristo por medio de su preciosa sangre. Y acá nos muestra cómo su sangre lo se toma como algo común. Así, Cristo murió por mí. Sí, bueno, pobrecito, sufrió. Pero realmente no tomo ese precio que tiene un valor para mi vida como creyente. Es un valor sagrado, ¿sí? Es un valor de despreciar realmente la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, sigamos. Es Dios igualmente al Padre. Aquí lo tenemos, coigual al Padre e Hijo, es Dios participó en la creación y es dador de vida. Y vamos a ver rápidamente esos versículos. Isaías 6:8-9. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd y bien.
y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendéis. Este es el llamado de Dios en una misión encomendada a quien, a Isaías, ¿sí? Como profeta, guiado por quién, por el Espíritu Santo. Y aquí en Isaías me encanta este versículo, porque aquí Isaías no dijo, ay sí, me necesitas, bueno Señor, heme aquí, pero envíalo a ella. No, él dijo, envíame a mí. Y cómo vemos que él está dispuesto a escuchar por medio del Espíritu Santo la guía. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha llamado por medio del Espíritu Santo a trabajar, a venir, a congregarnos? Y hoy somos un número muy pequeño. Muy pequeño. ¿Qué pasó? Qué triste, ¿no? ¿Será que de pronto mañana no vamos a ir a trabajar porque está haciendo frío? ¿Cierto que no? Entonces vemos cómo este grupo es ahí donde el Señor nos manda que estemos trabajando, que estemos en su obra, que estemos aquí hoy, domingo, un día apartado para Él, para su obra. Muy bien, mis queridas damas. Entonces vemos como el Señor, aquí el llamado de Dios a Isaías es un llamado por medio del Espíritu Santo. Participó en la creación, lo vemos en Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Y quién? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios es la presencia y el poder de Dios, ¿sí? Que estaban listos para activar la vida de una forma hermosa. Entonces vemos cómo aquí hay un trabajo hermosísimo, como el Espíritu Santo también participó en esa creación. Da vida. Vamos a ver solamente el versículo de Job 33:34, y ustedes el otro versículo lo van a ver en 33:4, sí, por favor. Hermoso, porque aquí hace parte del discurso de Eliú, uno de los amigos de Job, un joven amigo de él, para recordarle a Job, tranquilo, el poder de Dios, del Creador. Él defiende, Eliú defiende la grandeza y la justicia de Dios direccionado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros somos direccionadas por el Espíritu Santo, en nuestra boca realmente salen palabras sobrehumanas, no humanas, porque mis palabras humanas se pueden equivocar 100%, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo habla por medio de nosotros es algo sobrehumano. ¿Ustedes no les ha pasado que cuando de pronto han dado un consejo y tú empiezas a dar el consejo bíblico y después, bueno, ya pasa ese consejo y vuelve con esa persona y esa persona dice, es que lo que tú me dijiste impactó a mi vida y el versículo, ¿y tú te acuerdas de eso? Tú no te acuerdas, porque es el Espíritu Santo que en ese momento habla y uno dice, pero ¿qué fue lo que le dije que le impactó tan? ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo dijo? Y es algo no humano, sino es algo realmente divino. Bueno, entonces debe ser obedecido y honrado. Muy bien, ¿qué dice el Salmo 51:11? Muy bien. Este es el salmo de arrepentimiento de ¿quién? De David, ¿sí? Este es tras el pecado de Betsabé y confronta, y cuando el profeta Natán lo ha confrontado y él empieza a tener un arrepentimiento tan profundo y una búsqueda de perdón tan grande y pide la guía, la comunión del Espíritu Santo, dice, no me dejes de mí. Y es ahí donde este Salmo 51, aquí inclusive lo tenemos acá, que dice Salmo 51, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Qué hermoso. Pero ¿quién lo hace? Yo, mis fuerzas, hermanas, es el Espíritu Santo que nos da fuerzas. Es el Espíritu Santo que nos alienta a seguir en un mundo tan difícil y que nos da fortaleza. Por eso es tan importante autoevaluarme y decir,
estoy entristeciendo al Espíritu, lo estoy apagando, ¿será? ¿Será que lo que está, será que no estoy escuchando la voz del Espíritu Santo, que es la voz misma de Dios? Bueno, mis queridas hermanas, bien, entonces vemos acá, ya terminando, el versículo Juan 26, que es el versículo base, dice: más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él es que os que enseñará que todas las cosas, y que nos hará recordar todo lo que has dicho, lo que he dicho. Qué lindo, ¿no? Como el Espíritu Santo es el que me enseña un poquito todas las cosas. Por eso, al que no le conoce, la palabra de Dios es locura. Porque quien me guía cuando yo leo la Escritura es el Espíritu Santo. Por eso cuando yo voy a empezar a leer la Biblia, no es un libro más. Bueno, entonces voy en el capítulo y ¡pum!, lo abro y bueno, voy a seguir. No, antes de tú abrir tu Biblia tienes que orar para que el Espíritu Santo te guíe en esa lectura, te enseñe. A mí puedo coger un salmo y a mí el salmo me lo enseña de acuerdo a mi necesidad, pero Adrianita puede coger el mismo salmo, pero se lo enseña a ella según su necesidad. Alex, pero es el mismo salmo. Sí, pero es que conoce mi necesidad. Y ahí Él nos enseña de una manera espectacular, porque eso es como actúa el Espíritu Santo en cada una de nosotras. Muy bien. Y aquí hice una aplicación práctica. El Espíritu Santo no es una fuerza, y aquí lo dice, el Espíritu Santo no es una fuerza, sino una persona que nos enseña, guía, consuela y transforma. Como creyentes debemos escuchar su voz por medio de la Biblia, obedecer su dirección y evitar entristecerlo con nuestras acciones. Cada día podemos pedirle que nos ayude a vivir de una manera que glorifique a Dios. La palabra de Dios debe ser creída, vivida, amada, y es lo que el Espíritu Santo nos enseña. Bueno, muy bien, aquí cerramos el tema del Espíritu Santo, su personalidad, y vamos a comenzar el nuevo tema, y ya voy a repartir las hojitas. ¿Y qué vamos a hacer? Alguien que me ayude a repartir. Gracias, gracias, mi Jenicita. Vamos a repartir las hojitas. Lo que ustedes van a ver ahorita en la siguiente diapositiva, exacto, el Espíritu Santo, su advenimiento, su regeneración. Uní estos dos temas realmente. ¿Por qué? Porque pues ya tenemos que concluirlo, lo uní, y vemos acá cómo el Espíritu Santo, su venida, y cómo empieza en el momento de la salvación a regenerarme, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, y esas hojitas que les voy a entregar yo, es lo mismo que van a ver en la diapositiva. No es lo mismo, es un poco más extenso, tiene muchos versículos en las cuales confío de que ustedes en casa van a ver versículo por versículo. Obviamente verlo acá es muy complejo por el tiempo, pero sí en casa lo pueden hacer. Yo les he mandado material. Espero que estén haciendo el devocional del tema pasado, el devocional de 7 días. Yo lo mandé. ¿Sí lo bajaron? ¿Sí? Y háganlo, bájenlo. No lo traje porque son 7 hojas, pero es un devocional muy, muy lindo, y es muy corto. De todo devocional es muy corto, pero que vale la pena que ustedes lo bajen, lo hagan. Y la forma, mis amadas, de alimentar el espíritu. Mi pregunta es, ¿cuánto dedico yo en alimentar la carne? ¿Y cuánto dedico yo en alimentar el espíritu? Exacto, eso, Adrianita, muy bien. Esa es mi pregunta. No me la contesten. Bueno, sigamos. Ahora vamos a comenzar el tema con estas diapositivas: el Espíritu Santo, su advenimiento, su regeneración. Sigamos la segunda. Muy bien. ¿Qué es el advenimiento? Aquí vemos cómo la venida
del Espíritu Santo al mundo en el día de Pentecostés marca el inicio de una obra en la iglesia. Acá bien empieza un trabajo hermosísimo en la iglesia, y vemos como en el Antiguo Testamento el Espíritu ya estaba presente en el mundo de una manera diferente y actuaba de una manera diferente, pero ya estaba obrando aquí en la tierra. Tenemos ejemplos hermosísimos, como David, como Josué, como el mismo José, Sansón, ¿se acuerdan? Como el Sansón le hablaba, pero era el Espíritu iba y venía en ese entonces del Antiguo Testamento. Claro, obviamente, sí. Entonces, vamos a ver realmente el Espíritu Santo. ¿Qué es el advenimiento? Es la venida del Espíritu Santo, ¿en dónde? En Pentecostés, aunque ya estaba presente en la obra del Antiguo Testamento. En Pentecostés comenzó una etapa de su obra. Y vamos a ver cómo aquí comienza esa etapa tan hermosa y cómo el Espíritu Santo empezó a obrar desde el Antiguo Testamento. Sigamos la siguiente diapositiva. Bueno, entonces vemos cómo en el Antiguo Testamento, cómo el Espíritu Santo trabajaba con los santos profetas, ¿se acuerdan? Inspirando al ministerio. El Espíritu Santo, ¿qué hacía? Restringía el pecado, capacitaba a los creyentes para el servicio, ejecutaba milagros. Y ahí vemos cómo ellos eran usados de una manera especial. ¿Se acuerdan Moisés? Cómo fue usado el Señor, hablaba, y era el Espíritu Santo realmente que le hablaba a Moisés, le ayudaba a dirigir a Abraham. Cada uno de estos hombres piadosos que Dios usó, no los mandó solos, como yo digo, a hacer un ministerio. Mis amadas, el Señor nunca nos manda solas a hacer un ministerio, es imposible, porque el ministerio y la obra de Él. Tenemos que ser capacitadas por el Espíritu Santo para ejercer realmente un ministerio. El Señor no nos manda a decir, bueno, Alex, haz esto y tú verás cómo haces. No, nunca, de ninguna manera. Siempre el Espíritu Santo mora en nosotros. Bueno, aquí está el Espíritu de Dios, ya obraba en el mundo antes de Pentecostés, inspiraba a los profetas, lo que habíamos dicho, a los creyentes para el servicio. Y vemos un ejemplo muy bonito de José. Ahí hay muchos ejemplos, pero José, aquí dice el versículo, y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Tan hermoso. Y aquí vemos acordémonos cuando José tuvo la capacidad por medio del Espíritu Santo de interpretar los sueños del faraón. Y eso no lo hizo José, cuando también tuvo los sueños, cuando ya el Señor le está diciendo, tú vas a ser alguien importante, vas a salvar tu pueblo. Pero obviamente eran sueños que la gente decía, pero esto de qué sueña, qué sentido tiene. ¿Se acuerda cuando él le contó el sueño a sus hermanos? ¿Qué hicieron los hermanos? ¿Le creyeron? Uy, fue terrible. Ahí fue cuando se despertó la envidia de sus hermanos. ¿Y usted qué cree? ¿Que nosotros vamos a doblegarnos y a arrodillarnos? Y pasó. Bueno, y ahí vemos uno de los muchos ejemplos cómo el Espíritu Santo en ese tiempo obraba. Sigamos. El Espíritu Santo y la vida terrenal de Cristo. Aquí comienza algo muy, muy hermoso, cómo el Señor, ya el Espíritu Santo empieza a funcionar en el Nuevo Testamento. ¿Cómo comenzó? Ya con la venida. Dice, el Espíritu Santo formó la naturaleza humana de Cristo en la que concepción virginal, y descendió visiblemente sobre él en el momento de su bautismo. Y aquí vemos el versículo de Mateo 1:18, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Antes de que se juntase, antes del matrimonio. Entonces, a María fue escogida entre muchas mujeres, pero vemos esa concepción tan hermosa, y donde María, en esa época tan difícil, de quedar una jovencita de 15 años embarazada, era apedreada. Pero ella realmente, cuando hubo la anunciación, ella dijo, henme aquí, soy la esclava del Señor.
En ningún momento ella huyó, sino que, bueno, Señor la escogió y el Espíritu Santo concibió a nuestro hermoso Salvador. Y vemos luego el bautismo del Espíritu Santo que cayó, que Juan Bautista lo bautizó y cayó como una forma de ¿qué? De paloma. Ahí viene, muy bien, la tarea. Ahora el Espíritu Santo, listo ya, vamos a la segunda. Bueno, entonces en relación a Cristo vimos eso, su nacimiento virginal. Ahora en la relación a sus discípulos, ¿sí? Durante el ministerio terrenal fue de una manera progresiva, ¿sí? Cristo prometió a sus discípulos que el Espíritu Santo vendría a habitar realmente en ellos. ¿Y qué dice? La promesa del Consolador. Cristo prometió a sus discípulos que el Espíritu vendría a morar en ellos permanentemente como Consolador y Espíritu de verdad. ¿Qué dice el versículo que está ahí, 14, 16, 17? Si alguien lo quiere leer, por favor. Amén. Amén. Entonces, este Jesús presenta a sus discípulos, se les presenta a sus discípulos después de la resurrección, y aquí viene el consuelo, que Él ya iba a partir, que Él se iba, pero que no se preocuparan porque iba a mandar el Espíritu Santo que iba a morar, y gracias al Espíritu Santo que moró en los discípulos, ellos pudieron hacer la obra, encomendada por su Salvador, por su Maestro. Qué lindo, ¿no? Haber tenido ese mismo Maestro, nuestro propio Salvador. Muy bien, sigamos. Ahora, la venida del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés. En el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino al mundo en un nuevo sentido de presencia, dando inicio a su ministerio especial a través ¿de quién? De la iglesia. Bueno, aquí comienza y ocupa su morada en la tierra, y acá el nuevo ministerio del Espíritu Santo se dio a través de la misma iglesia, que de cada uno de nosotros, y esta venida al mundo es para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la labor realmente del Espíritu Santo. Acá el pecado más grande del ser humano es no creer realmente en Jesucristo como su Salvador personal. Pero a veces, mis amadas, uno dice, bueno, a veces, esta persona, y a usted nos ha pasado que usted habla del Salvador a alguien, y a veces le da como temor, ¿no? Pero es tan lindo cuando el Señor nos ayuda y nos prepara. Señor, voy a hablar a esta persona que se sentó al lado mío, y empieza el corazón, y empieza a latir el corazón, qué tal que me mire mal, qué tal que me diga, qué tal que no sé qué. Tranquilas. Señor, prepara, antes de que tú le hables de Cristo a alguien, Señor, prepara el corazón de la personita que está al lado mío para que me escuche. Y a veces tú le hablas, y a veces a usted no le pasa que cuando está haciendo fila, a veces, y no sé, a mí me pasa mucho que la gente me cuenta su vida. Yo decía, pues me acaba de conocer, bueno, y empieza y le cuenta su vida en un momentico, y yo, wow, es la forma, es como que el Señor dice, Alex, ¿listo? Te toca a ti. Sí, Miriamcita. Uh-huh. Así en varios sitios ha temblado.
Ujú, 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 ujú. Exactamente. Estamos en un tiempo de que, de que el Señor realmente está mostrando su poder, quien tiene control de la naturaleza, el mismo Señor. Y ese momento en que debemos hablar, en todos los momentos son importantes, pero esos momentos son los más sensibles. Mm, y se, se han dado mucha ayuda material, pero es importante orar por la ayuda espiritual, ¿sí? Y estamos orando por los misioneros que están en esos lugares, por los pastores que están en ese lugar, como el pastor Ricardo allá en Cali, como el pastor Daniel allá en Pereira, que él viajó, y están no solamente hablando de lo material, sino realmente la ayuda espiritual, es la parte sensible. ¿Cuántos serán emocionales por el momento? Sí, 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 claro, claro, pero cuando ya pase esto, nuevamente se enfriarán. Pero, mis amadas, quien realmente convencerá, nosotros hacemos nuestra parte, pero realmente quien les convencerá es el Espíritu Santo. Y a veces tú dices, pero es que yo le dije, de pronto esta persona de Miriancita le dio la dirección, le dio los datos, dirá, ay no, pues que eso no me interesa, pero algún día lo sentirán y algún día, algo tan lindo es que cuando el Señor empiece a juzgar, les hará recordar a aquellos que no creyeron, les hará recordar el momento y la persona, y no podrá decir, pues es que yo nunca supe, es que a mí nunca me dijeron, y el Señor te hará recordar el momento y el tiempo en que la persona dijo, mira, a ti te dijeron, sí, a ti te dijeron, a ti te contaron de una salvación, no, a mí no, y tú lo harás recordar de que sí hubo una oportunidad, pero que al final, ¿quién es el que convence? Tu intelectualidad, tu capacidad verbal, es el Espíritu Santo. Bueno, mis amadas, entonces, sí, bueno, entonces aquí estábamos hablando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, el ministerio especial, y qué dice los versículos, alguien que me ayude a leerlo. ¿Alguien que me ayude a leer el versículo? Sí, gracias. Muy bien. Y siempre lo hemos dicho, ya lo sabemos, que las más lenguas no son los lenguajes ahora que hablan de hablar en lenguas y bla, 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 bla. No, no, no. Realmente un trabalenguas, no, realmente es el conocimiento de diferentes idiomas en la cual el apóstol, los apóstoles tuvieron que ir y recorrer. Ay, oiga, qué cosa tan hermosa, ¿no? Saber que tú en un momento pudiste hablar, fuiste políglota. Wow, que el Espíritu Santo diga, listo, Alex, quiero que vayas a Francia, vas a hablar francés. Quiero que vayas a Italia, vas a hablar italiano. ¿No? O sea, uy, sería hermoso saber de que el Señor me va a dar la capacidad de poder hablar del Señor de una manera fácil. Y ese es el poder del Espíritu Santo. Muy bien, sigamos. El ministerio del Espíritu Santo hacia el mundo, ¿sí? Hacia el mundo. Bueno, vemos acá, dice, el Espíritu Santo convence al mundo de qué, de pecado, de justicia y juicio, revelando la necesidad de creer en Cristo como único Salvador. Y cuando Él venga, convencerá a quién, al mundo del pecado, de justicia y de juicio. Entonces vemos acá cómo el Espíritu Santo mora en el creyente y cada día
ese creyente tiene la capacidad de poder actuar, de vivir, de orar, de hablar, porque somos selladas, somos selladas. Y nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual debo cuidar, debo amar, porque Él vive en mí, Él piensa, habla por mí de una manera divina, de una manera sobrenatural, de una manera con poder. Eso es realmente muy, muy lindo. Bueno, sigamos. Entonces, ya lo habíamos dicho, el Espíritu Santo, me gustó mucho esta imagen, porque el Espíritu Santo se mora en el creyente. Todo creyente es bautizado, sellado, habitado permanentemente. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo desde el momento de la salvación. Acá hay una palabra importante: permanentemente. El Espíritu Santo nunca se va a ir cuando tú lo aceptaste realmente como su Salvador personal. Cuando por fe creíste en Él, no se va a ir de ti, pero sí, lo habíamos visto, lo puedes entristecer, lo puedes apagar, como decía el pastor, lo puedes desenchufar. ¿Sí? ¿Cómo? Con mi falta de crecimiento espiritual, con no aceptar su voluntad, no escucharlo, no alimentarme. Y vemos, ¿sí ven ese dibujito? Somos templo de Dios. Y si ve que la cabecita está conectada con el corazón, tan lindo, ¿no? Es la forma en que a veces este conocimiento no puede quedar, estamos hablando de doctrina, pero eso no puede caer en sus cabecitas. Decir, uy, es que ya conozco, y son 53 y vamos en 17 doctrinas, no, mejor dicho, no, tienes que realmente vivirlas. Realmente no vale nada de que yo conozca doctrina cuando no la vivo, cuando no la amo, cuando no la abrigo, cuando mis actitudes no lo reflejan. Exactamente. Muy bien. Entonces dice el versículo, alguien que lo lea. Muy bien. Aquí habla de cuerpo y de espíritu, ¿verdad? Porque dice acá, y porque habéis sido comprados con un ¿qué? Con un precio, mis amadas. Recordemos que el tener ese sello tan precioso tuvo un precioso y un valor incalculable de un sufrimiento de nuestro Salvador, de Jesús. Y de entregar su Padre a su único Hijo para que sufriera por nosotros. Tuvo un precio muy, muy grande. Dice, glorificad pues a Dios, que glorificad. ¿Tú cómo puedes glorificar al Señor? Yo lo glorifico porque voy a traer 5 mercados. Amén, muy bien, excelente. ¿Y tu vida y tu corazón? Ali, yo lo glorifico porque estoy repartiendo el tinto, no es por decirle nada a Cecitar. Pero entonces es esto cuando realmente lo glorifico, dice acá, lo glorifico con vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Debo cuidarme. No el momento de cuidarme más mi cuerpo que el espíritu, no. Pero yo debo cuidarme y a veces, no, es que el Señor me va a cuidar, pero sí, Señor, te da la forma de ir al médico, te da la forma de comprar medicamentos, te da la forma, cuídate. Mi corazón, no, y entonces yo, me dicen que debo, por decir algo, bajar de peso, pero no, eso, un bizcochito no hace daño, una Coca-Cola, y verdad, ¿y qué día fui? No me acuerdo, haciendo unas compras en un supermercado, y una señora muy obesa, muy gordita, con una obesidad mórbida, de verdad que sí. Por favor me da este bizcocho, y él pidió el bizcocho más dulce, y una Coca-Cola, ¿el light? No, normal. Yo decía,
Wow. Y nosotros debemos cuidar también nuestro cuerpo que habita, no de una manera de vanidad y exagerando, sino también así como debo cuidar mi espíritu, debo cuidar ambas cosas, mi cuerpo también. Porque con salud yo puedo servir, ¿verdad? Con salud estoy vivificada y estoy motivada a poder ir y predicar el evangelio, hacer, trabajar en la iglesia. Pero sin salud, ¿cómo lo hago? Bueno, sigamos, mis queridas damas. Sigamos, Alberito, la siguiente. ¿Qué es la regeneración? Entramos al otro tema. ¿Qué es la regeneración? La regeneración es el lavamiento y la renovación que Dios realiza por el Espíritu Santo, no por obras humanas, dando una nueva vida al creyente. ¿En qué momento? En el momento de la salvación. ¿Sí? Nueva vida en Cristo. ¿Y qué dice el versículo Tito 3:5? Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su ¿qué? ¿Y por qué? Y por la renovación. Amén, amén. Y ahí comenzamos la vida cristiana de fe, que comienza con el nuevo nacimiento, ¿sí? Y es algo muy importante la vida cristiana, porque aquí va a representar tu madurez espiritual. Como en el momento que fuiste sellado y que tú aceptaste al Espíritu Santo, en ese momento ya, ahí ya, comienza ese cambio, esa regeneración, ese deseo, ese yo que tú enterraste, ese yo para una nueva vida. Y es ahí donde empieza ese comienzo precioso, dice una nueva vida en Cristo. Y ahí comienza esa regeneración, la cual tú no debes ser la misma de antes de conocer a nuestro Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ya no es la misma, no debe ser la misma. Sigamos. Bueno, ese dibujito también me gustó mucho. Dice, regeneración por el Espíritu Santo, el creyente recibe un nuevo nombre, un nuevo hombre creado ¿en qué? En justicia y santidad. ¿Qué dice? Y él en su voluntad nos hizo ¿qué? Para que seamos ¿qué? Primicias, lo más importante de toda la creación que Dios hizo. Lo más importante somos nosotros, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Nos hizo pensar, nos hizo razonar, no somos robotcitos. Y vemos acá, me encantó esta dibujo, porque para poder llenarse de Dios, primero hay que vaciarse del mundo. ¿Y qué dice ahí? Que en esas bolitas, ¿qué dice? Las obras de la carne, ¿sí? Ira, envidia, lujuria, soberbia, avaricia, gula, y ahí viene todo eso. Pero aquí ese dibujito, ¿cómo lo hago? Por medio de su palabra. Así la Biblia dándole golpecitos para que él saque todo eso. Amén, así es. Entonces, como yo tengo ya la herramienta que es la palabra de Dios, y tengo mi maestro, el que me enseña, que es el Espíritu Santo, podré sacar todo eso primeramente para poder realmente crecer en el Espíritu. Bueno, entonces sigamos. Esto tiene tres figuras importantes, ¿sí? Tiene tres figuras importantes, y estas tres figuras realmente empieza con el nacer de nuevo, ¿sí? El nacer de nuevo en vida eterna impartida por la regeneración. El nuevo nacimiento es una obra instantánea y sobrenatural de Dios que imparte vida eterna al creyente, necesaria para ver el reino de Dios. Y ven esa foto, crucificado ¿en qué? En Cristo, la nueva vida. Por eso yo les decía, cuando ustedes sepan que y hay algo que aún les ate y tengan torturas y encadenadas aún todavía, dice el Señor acá, que no tenemos realmente una nueva vida ¿en quién? En Cristo. Y por eso yo les decía, la crucecita que yo les entregué,
Lo que aún todavía tú digas, es que todavía me cuesta, escríbalo, hijo. Ya Cristo lo pagó por mí, ya Cristo lo pagó por mí. Yo ya lo crucifiqué, ya. Porque tengo que estar, sigo en esa situación, con esa carga. Y ahí dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no poder ver el reino de Dios. Vemos acá como la historia de Nicodemo, ¿sí? Y como acá dice, pero nacer de nuevo, como yo naceré otra vez de mi madre. Y aquí no está hablando de un nacimiento físico, sino de un nacimiento, ¿qué? Espiritual. Muy bien, que era necesario nacer de nuevo, ¿para qué? Para ver el reino de Dios. Muy bien. Entonces, listo. La figura 2, la resurrección espiritual, seguridad eterna de la regeneración. Entonces, la primera figura es nacer de nuevo. Y la primera figura es nacer de nuevo. La segunda es resucitar. ¿Resucitar a qué? La seguridad eterna de la regeneración. La vida eterna recibida en la regeneración no puede perderse ni revocarse. O sea, yo mi salvación no la pierdo, nunca la pierdo. Como hemos dicho, puedo entristecer al Espíritu Santo, puedo dejar de vivir una vida realmente que agrade al Señor cuando yo apago y no hay alguien que me diga, bueno, Alex, tú tienes que cambiar, agradar al Señor con tu vida, con tu pensamiento. Y es ahí donde cuando yo tengo una vida nueva, no es por propio mérito humano, sino que es la obra del Espíritu Santo. Él es que me ayuda a cada día tener una santidad progresiva. Cada día tengo que ser mejor. ¿Para quién? Para agradar realmente al Señor. Muy bien. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie ¿qué? Nadie nos arrebatará. O sea, nadie puede. Cuando yo realmente he recibido a Cristo, y reitero y repito, realmente el creyente lo reconocemos por sus frutos, por un cambio real, un cambio verdadero que tiene que ser progresivo, pero por supuesto, poco a poco vamos a ir siendo, agradando al Señor con nuestra vida, con nuestro amor, pero nadie realmente nos puede sacar de las manos del Señor. La seguridad de la salvación, y ven ese dibujo tan bonito donde el Señor nos coge con sus manitas y ahí nos tiene. Bueno, vamos a la figura 3. La regeneración como una nueva creación. En Cristo la persona recibe una nueva naturaleza completamente nueva, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y vemos tan lindo, ¿no? Cómo vamos, ese crecimiento, como esa matica que nace. Pues sí, Señor. Ah, ok, listo, gracias. Es 5 minutos, es que ya me hice así. Entonces, listo. Y apenas me da el tiempo. Entonces, de modo que si alguno está en Cristo, y aquí todas son hechas. Esto es un versículo, mis hermanas, llévenlo en su vida. Tú no puedes ser la misma, ¿sí? Tu carácter tiene que ser cambiado a la imagen de Cristo. Sigamos. Bueno, ahora por tiempo me quedan 5 minutos, entonces en sus casitas van a ver, pero ¿cuáles son los resultados de esa regeneración realmente? La regeneración es fundamental, sobre el cual está ¿qué? Está edificada nuestra fe. Entonces, ¿qué? Se tiene un nuevo carácter, ¿sí? Mi carácter tiene que ser a la imagen de Cristo cada día. Se tiene victoria sobre el pecado. Entonces, todos los días el enemigo, acordémonos que tenemos que batallar ¿con quién? Todos los días, en mi mente, me desanima. ¿Para qué vas? ¿Para qué no hagas esto? ¿Para qué llevas cosas? Y yo batallo todos los días con el enemigo. Pero por supuesto, se tiene la mente de Cristo cada día, la mente de Cristo. Se tiene el deseo de amar más cada día al Señor con toda tu fuerza, con todo corazón, con toda tu mente. Y damos frutos. Y lo dice Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, que llevéis
mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y vestidos del nuevo hombre creado y según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Muy bien. Creo que aquí terminamos. La siguiente, sí. Entonces acá ustedes en su casa van, aquí tienen todo y la aplicación es muy linda, que ya no me queda nada, amor. Ya no queda tiempo. ¿Sí? Quiero leerle la aplicación, porque detrás de cada doctrina no solamente hay un conocimiento, sino una aplicación. Y la personifiqué para cada una de nosotras. Y dice, cada mujer que ha nacido nuevo, tú no vives por tus propias fuerzas, ni por lo que puedas producir con obras humanas, sino por el Espíritu Santo que mora en ti desde el momento en que creíste en Cristo. Esa presencia constante te recuerda que no estás sola en tus tareas diarias como esposa, madre, hija, profesional o amiga, porque el Espíritu Santo que llevaba a los primeros creyentes en Pentecostés te sella hoy como hija de Dios. Al haber sido regenerada y ya no llevas la vida vieja naturaleza que le define por sus fallas o inseguridad pasadas. Lleva un nuevo hombre creado en justicia y santidad, y por eso puedes vestirte cada mañana, no solo con tu ropa, sino de esa nueva identidad para responder a los retos del hogar, al trabajo o las relaciones con paciencia, mansedumbre y dominio propio, sabiendo que esa capacidad no depende de tu fuerza de voluntad, sino del Espíritu Santo que lleva la obra en ti. Y como esa vida eterna que recibiste no puede perderse ni depende de tus méritos, puede enfrentar los días difíciles, el cansancio, la duda, la crítica o el fracaso con la seguridad de que tu valor delante de Dios ya está establecido, no porque haces, sino por lo que Él ya hizo en ti. Señor Jesús, damos inmensamente gracias porque ya todo lo pagaste tú en la cruz. Todo lo hiciste tú, Señor. Ahora mi tarea es cada día agradarte, cada día amarte, cada día crecer en tu palabra, cada día, Señor, ganar almas, Señor, para tu reino, Padre Celestial, ser ejemplo de ti, tener tu carácter, tu vida. Gracias por este tiempo maravilloso, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz, por esa salvación, por ese Espíritu Santo que nos sella, por esa regeneración, Señor, en la que vivimos, Señor, y que estamos cada día negándonos y quitándonos y dejando de una vez y para siempre el viejo hombre, renovándonos cada día como una nueva criatura que somos en ti. Gracias, Señor, doy por este tiempo maravilloso, por estas damas que están aquí, por el refrigerio y por tu amor, pidiéndole en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.